Saludos, mi nombre es Ken Rodríguez, soy pasante de Ingeniería Electrónica. Me encuentro desempeñando mis pasantías en la empresa El Tunal, como lo pueden observar en el carnet, si es que pueden llegar a verlo. Esta está ubicada en Keyboard, Estado Lara, y a continuación, continuando con parte de uno de los proyectos asignados, me encuentro realizando este video como el tercero de una serie de videos explicativos o producción audiovisual, lo que es las actividades del área de mantenimiento de maquinarias estacionarias, siendo específicos en la inspección, control y mantenimiento de los tableros eléctricos de los diferentes motores y generadores que se encuentran en lo vasto de la organización. En este video, bueno, recordemos que en el primer video se habló acerca de un manual de mantenimiento para dichos tableros. En el segundo se definieron los tipos de lo que es un tablero, los tipos de tableros que hay, qué conceptos previos debemos tener claros antes de quizás realizar un mantenimiento a este tipo de instrumentos, a estos equipos, qué componentes poseen estos tableros, si son analógicos, y componentes si son digitales, entre varias, por así decirlo, varios aspectos que son importantes tener en consideración al momento de realizar algún tipo de mantenimiento, limpieza o una simple inspección a los tableros eléctricos. En este particular video, a clasificación en cuanto a, llámese, de los mantenimientos, hablamos que en el segundo hablamos de la clasificación de los tableros, ahora vamos a hablar de la clasificación de los mantenimientos para estos tableros, que son los mismos, por lo menos aquellos que ya tienen un poquito de experiencia en el campo, que se hacen en el mantenimiento de los motores y de los generadores, llámese correctivo, preventivo y predictivo. ¿Ok? Pero ahorita hablamos un poquito de eso. Aparte de ello, también, déjame modificar, creo que se quedó pegado esta pantalla, ahí agarró. Aparte de ello, es necesario que todos conozcan realmente todos estos tipos de conceptos para que el mantenimiento cuando se vaya a realizar sea óptimo. Bueno, de esta manera empezamos definiendo lo que es mantenimiento. El mantenimiento, como lo pueden observar allí, lo pueden leer incluso, es el proceso que continúe funcionando con un rendimiento óptimo. El mantenimiento regular de los tableros generadores y motores es crucial para asegurar la operación segura y eficiente de los sistemas de generación de energía, tal como sucede en las respectivas vigilias, chequeos y mantenimiento de los motores y generadores en sí, los cuales llevan a cabo trabajadores al área. Es importante realizar estos procedimientos también, pero a los tableros. Y es por ello que es importante conocer cómo se efectúan estos mantenimientos. Vale acotar, en cuanto a terminología y clasificación de mantenimiento, como ya mencioné, se mantienen los mismos tipos que estaban nombrados antes o que se realizan por defecto periódicamente. En este caso hablo del mantenimiento preventivo, que es realizar tareas de mantenimiento regularmente para prevenir fallos y problemas. Mantenimiento correctivo, realizar reparaciones y reemplazos de componentes dañados o defectuosos, como lo pueden observar allí. Y mantenimiento predictivo, que se encarga de utilizar ya técnicas de monitoreo y análisis para predecir y prevenir fallos. Dicho esto, pasamos en sí cuál es la descripción general del proceso de mantenimiento, es decir, cuál es ese paso a paso. A grosso modo, podemos nombrar lo siguiente. El primer paso, perdón, es la inspección visual. Inspeccionar los componentes y conexiones del tablero para detectar si hay algún tipo de desgaste o daño. Eso es lo primero que hay que hacer. Luego, empezar con un proceso de limpieza, limpiar los componentes, conexiones del tablero para eliminar lo que es polvo, humedad, y cualquier otro tipo de contaminante, verificar los parámetros, es decir, medir para ver si los parámetros que está arrojando el sistema son realmente los idóneos, los esperados, como es el caso de la tensión, la corriente, la frecuencia, y que estén dentro de los límites normales o habituales de estos componentes. Pruebas de funcionamiento sería nuestro cuarto paso, que serían realizar pruebas de funcionamiento para asegurar que el tablero esté funcionando correctamente, reemplazo de componentes, reemplazar algún componente si ahí vemos que hay un dañado, que está quizás como llaman popularmente enchumbado, agigantado, se infló, algún tipo de componentes o tiene rastros de quemadura, o está defectuoso, se procede a cambiarse. Puede ser un interruptor, un seccionador, un mismo fusible, que son circuitos de protección, que son, obviamente, por ser de protección, son los que son encargados, para el juego de palabras, para sufrir esos daños en dado caso de que suceda. Y por último está la actualización de software. En grosso modo, recordemos que es actualizar el software del tablero para asegurar que esté funcionando en la última versión y que tenga las características de seguridad más recientes. Claro, esto sería en caso del digital. En el caso analógico es, cuando hablamos de una actualización de software, es verificar que realmente esté estableciendo los parámetros, las alarmas tal cual como debe ser, que los pilotos o LED que enciendan cuando se detecta algún fallo esté funcionando adecuadamente. Bueno, como dije, este paso a paso es muy genérico. El tipo de mantenimiento y el proceder por parte del personal también calificado va a depender siempre del diagnóstico inicial.
donde puede que no esté presentando falla, puede que esté todo correcto y solo se produzca una limpieza, como también puede haber la presencia de una falla que se haya ocasionado en un arranque inusual o lo contrario, algún componente que realmente esté dañado. Puede haber un sinfín de situaciones que realmente amerite realizar el mantenimiento o simplemente se dé una inspección general porque todo está marchando en orden, que es lo que uno espera con ello. ¿Ok? Por otro lado, vemos la siguiente diapositiva, lo que dice leyes y normas. La instalación y mantenimiento de tableros en Venezuela, por ejemplo, se rigen por varias normas y leyes que buscan garantizar la seguridad y eficiencia de los sistemas eléctricos. Hay un convenio de normas genéricas, universales, pero en cada país también se sigue una norma que es independiente o que es propia de esa nación. Algunas de las normas, por lo menos relevantes, en el caso de que vamos a considerar aquí en Venezuela, sería la Ley de Sobreconservación y Mantenimiento de Obras e Instalaciones Públicas, el Código Eléctrico Nacional, disculpen, y las bases legales este, de proyecto de instalaciones eléctricas. ¿Ok? Estas normas y leyes establecen los requisitos y directrices fundamentales o necesarios para la instalación de mantenimiento de tableros, incluyendo la seguridad eléctrica, eficiencia energética y también la protección del medio ambiente. ¿Ok? Es importante destacar que la Ley sobre Conservación y Mantenimiento de Obras e Instalaciones Públicas específicamente establece la responsabilidad de organismos tanto públicos como privados, en la conservación y mantenimiento de obras e instalaciones públicas, como bien lo dice, incluyendo lo que son los tableros eléctricos en este caso. Además, el Código Eléctrico Nacional establece los requisitos técnicos para la instalación y mantenimiento de los tableros eléctricos. ¿Ok? Bueno, por otra parte, tenemos los requisitos en sí. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos para la instalación de los tableros eléctricos? Entre esos requisitos están, procedo a leer, la instalación de tableros debe cumplir con los requisitos establecidos en el Código Nacional Eléctrico, o CEN, y las bases legales de proyecto de instalaciones eléctricas. Eso lo pueden conseguir también en el manual de mantenimiento, cuáles son esas bases legales. Los tableros deben ser diseñados y construidos para soportar las condiciones ambientales y de carga previstas de acuerdo al área seleccionada para instalar, considerando algunas sugerencias que colocan allí en estas normas. Los tableros deben ser instalados por el personal calificado y experimentado, y un personal que realmente debe estar totalmente empapado. Es distinto instalar todo un tablero a hacer el mantenimiento o chequeo periódico que esto requiere. Entonces, no confundamos, para este tipo de instalaciones si merece un personal altamente calificado para ello, ¿ok? O por lo menos tener bastante, o un bagaje de experiencia en el área. Los tableros también deben ser sometidos a pruebas y ensayos para garantizar su funcionamiento seguro y eficiente. Por otro lado, también tenemos los requisitos para el mantenimiento de tableros. El mantenimiento de tableros debe cumplir con los requisitos establecidos en la Ley sobre Conservación y Mantenimiento de Obras. Los tableros deben ser inspeccionados regularmente para detectar cualquier daño o deterioro. Los tableros deben ser sometidos a mantenimiento preventivo para evitar fallas y accidentes. Y por último, los tableros deben ser reparados o reemplazados cuando sea necesario garantizar su funcionamiento seguro y eficiente. ¿Ok? Hablábamos antes de los tipos de tablero en el video anterior y encontramos el tablero analógico como digital, que es lo que más abunda en este caso, o los que se encuentran en el área de trabajo de la empresa El Tunal. Cuando hablamos de mantenimiento de tableros analógicos, recordando un poquito lo que es un tablero analógico, es un tipo de tablero, recordemos, de control o panel de instrumentos que utiliza componentes electrónicos totalmente analógicos para medir y controlar variables físicas como la temperatura, la presión, la frecuencia, entre otros. ¿Ok? ¿Cuáles son las consideraciones iniciales? Podemos observar allí que siempre se desconecta la bomba de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento. Es importante asegurarnos de que realmente no esté circulando algún tipo de electricidad cuando se trata de realizar el mantenimiento. Tener cuidado al trabajar con electricidad y utilizar los equipos de seguridad adecuados. Si no están seguros de realizar el mantenimiento, pueden optar por revisar el manual o, en su defecto, obviamente, consultarlo, como ya dije, que está en el manual. ¿Ok? ¿Cuáles son los materiales? Los materiales básicos son destornilladores, alicates, multímetros. Pueden tenerse otras herramientas, en el caso analógico, esenciales para lo que es quitar la tapa del tablero. Materiales de limpieza como desengrasante, brochas, cepillos, pañuelos y piezas de repuestos, por si acaso hay alguno dañado, como pueden ser interruptores, que son los que más suelen dañarse, botones, indicadores, pilotos, fusibles, perillas, entre otros. El paso a paso sería el primer paso, desconectar, es la preparación. Cada paso tiene como un subpaso. Paso 1, preparación. Desconectar la fuente de alimentación del tablero para evitar daños eléctricos, retirar los paneles de acceso al tablero para tener una visión clara de los componentes e identificar los componentes que se van a inspeccionar para limpiar. 2, inspección del tablero.
como pueden leer allí, inspeccionar los componentes en busca de signos de desgastes o daño o corrosión, verificar que todas las conexiones estén seguras y no están dañadas, verificar que los fusibles están en buen estado y no están fundidos, verificar que los sensores de presión y nivel de agua estén funcionando correctamente. En este caso, recordemos que los motores, por lo menos, son utilizados para bombeo de agua, motores de riego. El paso 3 sería la limpieza del tablero. Limpiar el tablero con un paño suave y seco para eliminar el polvo y la suciedad. Limpiar los contactos eléctricos con un limpiador de contactos, justamente para eliminar la corrosión, y secar el tablero con un paño suave y seco para evitar daños eléctricos que puedan, obviamente, afectar tanto al equipo como nuestra integridad física. El cuarto paso sería el reemplazo de componentes en dado caso de haber algún tipo de desgaste. Hay que identificar el componente dañado o defectuoso, desconectar el componente dañado de la placa de circuito, retirar el componente dañado, instalar el nuevo componente en la placa de circuito, conectar el nuevo componente a la placa de circuito y verificar que funcione adecuadamente. El paso 5 sería la verificación, en este caso, de prueba de este tablero ya modificado y que, que cumpla con la función cuyo el motor realiza. Es decir, en el caso de por lo menos un sistema de bombeo, verificar que el nivel de agua del tanque está dentro de los parámetros normales, o sea, que no afecte por lo menos, que esté indicando el tablero de que hay una mayor presión de aceite, perdón, de agua o de aceite, y que el motor realmente está en parámetros normales. Verificar la presión de bombeo que estén en estos parámetros, o sea, tanto de ambas, tanto de aquellos elementos o datos que puedan alterarse una vez que se esté de mantenimiento. Documentar las tareas realizadas, las observaciones y las piezas reemplazadas. Es importante plasmar esto. Excel, que puede ser impreso. Una checklist o lista de aspectos que deben cumplirse, de indicaciones o de pasos que deben cumplirse al momento de realizar los mantenimientos. Es decir, revisé que no haya polvo o suciedad en los conectores y marcan si lo realizaron. Comprobé de que todos los componentes están funcionando adecuadamente y marcan si lo realizaron. Y así sucesivamente hay un listado de al menos 30 ítems que deben verificar que realmente está funcionando de forma adecuada en el tablero. Por otra parte, en el mantenimiento de tableros digitales, como lo dije antes en el video anterior, estos digitales suelen ser como un poquito más complejos, con mayor cantidad de componentes con respecto al analógico. Es por ello que además de las consideraciones anteriores de los analógicos, acá hay mayor presencia de la electrónica, por lo que estos componentes presentan niveles de voltaje, amperaje y potencia considerables que deben ser tratados con mucha cautela. A grosso modo, sigue las mismas especificaciones, pero acá yo traigo como una especie de cuadro o paso a paso de acuerdo a los componentes, ¿ok? Antes es importante hablar de los materiales, como podemos observar también aquí en la diapositiva. En este caso también sería un cepillo suave para limpieza exterior del tablero, aspiradora con boquilla para aspirar el tablero, paño de microfibra, limpiar las superficies y dañar los componentes electrónicos, alcohol isopropílico para limpiar los contactos de los componentes electrónicos. Esto debe ser utilizado con precaución, ojo con eso. Lubricante de contactos eléctricos, herramientas de medición como voltímetro, amperímetro, un multímetro en sí, y el manual de fabricante por si acaso, porque hay unos tableros que varían o tienen conexiones específicas de acuerdo al rol que éste esté desempeñando o que tenga que cumplir. También varía mucho según el control de los motores o generadores que estos tengan a su cargo. La limpieza, debe haber una desconexión antes de comenzar, desconectar el tablero de la fuente de alimentación. Y bueno, eliminar el polvo, aspirar, limpiar la superficie, verificar las conexiones, de que, se conecte el tablero a la fuente de alimentación y verificar que funcione correctamente en sí. En general, bueno, está la inspección visual, las pruebas de funcionamiento, mantenimiento de componentes, la actualización de software y registro de mantenimiento, como bien dije. ¿Ok? Es importante, ¿ok?, que se dé explicar también, antes de empezar a abordar lo que es componente por componente, lo que es el diagrama unifilar. El diagrama unifilar es el plano para el análisis del sistema eléctrico, lo tengo por aquí abajito, ya va. Es el primer paso en la preparación de un plan de respuesta crítico, lo que le permite familiarizarse completamente con el diseño y disposición del sistema de distribución eléctrica en sus instalaciones. Es importante seguir una planificación con este tipo de procedimiento. Lo ideal, según las especificaciones del creador del tablero, de no contar con el instructivo del equipo, por lo general, es tenerlo y basarse en el estudio que esté allí plasmado. Se sugiere realizar, por lo general, los protocolos de limpieza de este tipo cada 3 meses. Sin embargo, por la ubicación de los motores, la envergadura que tiene el proceso general de cada área de la empresa, el autor del manual, es decir, mi persona, considera que el mantenimiento
para estos tableros, tanto analógicos como digitales, antes de hablar de cada paso por componente, debe ser entre 60 y 75 días, ¿ok? Por la importancia que esto tiene en el área, como bien mencioné, ya que también hay constantes cortes eléctricos que han venido afectando o azotan realmente la empresa y dependen única y exclusivamente de estos motores y de las plantas eléctricas. Quiere decir que al ser dependientes todo el área, toda la empresa en sí, independientemente del departamento, de estos motores, es vital y es prioridad que estos estén funcionando adecuadamente, no solo los motores, sino los tableros, donde observamos cómo están funcionando los motores sin tener que realmente tener que meterse de lleno en el motor. Con la revisión adecuada del tablero y que se pueda leer e interpretar las variables que éste está manipulando, se puede de una vez diagnosticar algún tipo de fallo de forma más rápida y eficiente y con exactitud de algún motor o de algún generador. Es allí donde realmente radica la importancia de esto. Siendo así, pasamos a volver a subir. ¿Está? Volver a subir y empezamos. En el caso, voy a leerlo. Ya después, si quieren ahondar o profundizar un poquito más, pueden valerse del manual o de algunas otras páginas de verificar que cada tablero se encuentre bien rotulado y su identificación sea visible, limpiar y retirar suciedades eh, que se encuentren en la parte exterior del tablero, verificar que cada tablero cuenta con su respectivo diagrama unifilar, que es lo que acabo de explicar, es un diagrama de las conexiones del tablero propia del creador del tablero, es decir, preveniente del manual, de cómo van esas instalaciones, no vayan a desmontar y entonces después montarlo nuevamente de forma incorrecta. Para eso está el diagrama unifilar, para guiarse como un prototipo. Tomar datos de corriente y voltaje para verificar que no hayan anormalidades de acuerdo después de los cambios. En caso de tener PLC, a pesar de que en estos, por ahora, en el túnel no se encuentra con no se cuenta con un tablero que posea PLC, este es como lo mencioné antes, una especie de CPU que registra datos y muestra de forma programable estos valores que pueden arrojarse del motor. O sea, es una manera aún más electrónica de verificar y de observar u optimizar incluso el proceso de lectura de los datos. Bueno, este tiene los mantenimientos que pueden observar allí. De todas maneras, estas diapositivas también serán facilitadas para que puedan ir inmediatamente y no tener que leer todo el manual en dado caso de que busquen algún punto en específico, ir directamente a la presentación o la diapositiva para que puedan revisarlo de allí. Asimismo, sucede con el interruptor monitorizado, el medidor general, realizar limpieza manual del polvo si lo merita, revisar si hay existencia de conexiones flojas, las conexiones cuentan su respectiva marquilla de identificación. Es muy importante al final generar esas marquillas de identificación para que cuando una nueva limpieza o mantenimiento ya se tengan especificados qué corresponde cada elemento, cada conexión, cómo hacia dónde va dirigido cada cable con esas marquillas de identificación. ¿Ok? Bueno, podemos revisar el interruptor termomagnético también. Tenemos los contactores. Si lo ven, la mayoría empieza con realizar la limpieza del polvo, si lo merita, que el componente esté realizando el funcionamiento adecuado, que no tenga rastros de olor a quemado o presente algún tipo de fogonazo o quemadura. Y ya alguna especificación en dado caso, dependiendo del componente. Fusibles también, los relevos, todo eso son parecidos al momento de hacer la limpieza. Tenemos relés, conductores, selectores. El selector, bueno, es uno de los más largos. Igualmente, si ven, realiza una limpieza manual del polvo si lo merita. Revisar que la perilla esté en buenas condiciones. Recordemos que el selector es el que indica en qué modo, por ejemplo, se quiere trabajar algún parámetro, si quiere ser manual, si quiere ser automático, es lo que permite hacer la selección. O incluso si se tiene también algún tipo de selector para el encendido o el apagado, es importante que este se encuentre de forma óptima. Revisar que la base esté en buenas condiciones, revisar que el contacto o los contactos del selector al girarlo no presenten fogonazos, revisar si hay existencia de conexión floja, las conexiones cuenten con sus respectivas marquillas de identificación y que las conexiones cuenten con el pin debidamente ponchado, es decir, nombrado fuera que pueda generar algún tipo de chispazo o falso contacto. ¿Ok? Es importante revisar incluso eso también. Están los pulsadores, las marquillas, cada uno de estos elementos fueron hablados antes, especificados con su definición, con sus características y aquí están el mantenimiento de cada uno de ellos. Bueno, y así tenemos las horneras, terminales y por último el filtro de ventilación, que son los ventiladores que por lo menos a diferencia de los demás, aquí también hay que revisar de que este no presente algún tipo de desgaste, que esté girando adecuadamente para que cumpla su función y mantenga como que fresco y no tan... O sea, evite el sobrecalentamiento de los componentes dentro del tablero. Esa es la función básica
del filtro de ventilación, así mismo como sucede en el CPU, que tiene un ventiladorcito. Si ese ventiladorcito en cierto modo se daña o se llena de polvo, lo que ocasionará es que haya un sobrecalentamiento interno y hará que se apague el sistema, que se dañe algún componente e incluso puede llegar a ser perjudicial porque la falla puede ser bastante grave si no se soluciona a tiempo o se hace por lo menos algún tipo de mantenimiento preventivo en estos casos. ¿Ok? Vamos a hablar ahora específicamente del caso de planta eléctrica. Quitamos otra vez que está debajo del diagrama unifilar. Y cuando hablamos de plantas eléctricas, el momento de operación del tablero, pese a que la metodología de limpieza y mantenimiento de los componentes es igual, es casi la misma, hay un paso previo diferenciador cuando se trata en sí de una planta eléctrica. Y es que, comparando quizás con el motor de bombeo o de riego, en este caso se debe hacer mención que el hecho de apagar la planta o desconectarla no significa que realmente no posee fluido eléctrico en su sistema. Es decir, uno puede tener el funcionamiento de la planta, pero realmente no está apagada. ¿Por qué les digo esto? Porque ella posee circulación de electricidad aún, ya que los tableros, al tener conexión directa de la red de Corpo LED, por ser una planta que va a partiendo de una transformación de energía mecánica a energía eléctrica para generar energía, esta pues, viene directa de la conexión de Corpo LED, de la red trifásica, con la finalidad de cuando, hey, se me suspendió aquí, queda algo parásito, por así decirlo, o lo suficiente para diagnosticar que necesita encenderse para producir la energía o producir la electricidad a falta de la electricidad general. Entonces, como todavía hay circulación de energía o de electricidad, debe tenerse sumo cuidado al momento de realizar el mantenimiento, porque como digo, el hecho de que tú apagues no quiere decir que no esté funcionando, porque igualmente está conectada a la red de Corpolet. Y ahí es donde está el detalle. Han sucedido numerosos, o sea, infinidades de accidentes a nivel mundial, porque no tienen esta precaución, sino que no toman en consideración el uso de guantes, el uso de los materiales, pañitos, para prevenir justamente esos fallos. Ya es allí donde aún más se intensifica la posibilidad de generarse algún tipo de daño que no solo para la planta, sino también para la integridad física de la persona que está realizando el mantenimiento. Es por eso que debe tenerse en cuenta todo uno de los requisitos y protocolos previos para el cuidado de tanto del equipo como de la persona. ¿Ok? Esa es la diferencia con respecto a los otros motores que funcionan nada más con una batería. Tú apagas la batería y ya no tienen corriente circulando. Pero estas plantas eléctricas sí la tienen. Por eso se llaman equipos en caliente. ¿Por qué? Porque siempre tienen fluido eléctrico en sus conexiones sí, en el circuito en sí. ¿Ok? De todas maneras, bueno, ahí tiene más o menos la explicación que ella le está comentando. Lo que pasa es que no me quería cargar. A lo mejor en el video sí se ve bien, pero bueno, desde aquí, en el momento de la grabación de este video, no se detectaba bien la diapositiva. Pero bueno, como digo, ahorita sí lo puedo leer. Es importante tener los guantes, cubrebocas, lentes, entre otros, y conseguir trabajar con las herramientas aisladas. Es muy importante, no magnetizadas, porque puede interferir al momento de realizar el mantenimiento y las características. ¿Ok? Luego de esa inspección a fondo es que se procede con el protocolo ya mencionado. Y bueno, ahí de todas maneras, puedo volverlo a mencionar, que es observar que el tablero eléctrico no presente daños visibles, retirar el polvo asentado y acumulado entre el tablero, los cables, los interruptores, reajustar las horneras, verificar que los cables y conductores estén bien asegurados, si hay elementos de potencia para conmutación, chequear que realmente los contactos estén buenos, desarmarlos, ver el estado, verificar que las conexiones y conductores a tierra estén bien apretados, limpiar el gabinete con algún soplete o con la aspiradora, limpiar las entradas naturales de ventilación. En caso de una ventilación forzada, verificar que las aspas estén girando libremente. Evitar que hayan estas instalaciones o colocar objetos cerca que puedan, por así decirlo, ser ambiente corrosivo para el tablero. Y por último, bueno, energizar el tablero y funcionarlo. Si hubo algún cambio de componente, verificar que realmente está funcionando adecuadamente como venía haciéndolo o como se espera que éste lo haga. Para cerrar, bueno, un manual de mantenimiento sin duda alguna ayuda a los técnicos a realizar sus tareas de manera más rápida, efectiva, reduciendo el tiempo de reparación y aumentando la productividad. Mediante el desglose detallado de los datos y algunas actualizaciones, se reduce en sí la probabilidad de errores humanos que puedan ser incluso costosos y peligrosos en caso de los tableros.
Sin duda alguna, un manual de mantenimiento adecuado ayuda a garantizar que los operarios y encargados sigan los procedimientos de seguridad recomendados, disminuyendo el riesgo de accidentes, lesiones, y esto también no solo va a ayudarlos a ellos, sino que prolonga la vida útil de dichos tableros. Además, permite garantizar de que, como se mencionó, de algún tipo de sanción o multa. Ya para cerrar, desistir de una meta es cuando estamos pensando en los resultados sin enriquecernos el camino. Nos enfrascamos en un ¿será que llego? E ignoramos lo ya logrado. Muchas veces pensamos que cuando nos estamos realizando un mantenimiento y no quiere, por ejemplo, no sé, no quiere funcionar, no quiere funcionar, no quiere funcionar, obviamos el hecho de que verificamos varias maneras de hacerlo para cuando en algún momento o algún nuevo tipo de mantenimiento y vuelvas a realizarlo, ya sabes qué es lo que no vas a hacer. Y hay muchos caminos y muchas maneras de aprender. Y el hecho de fallar o considerar que estás fallando al momento intentando, no es así, realmente estamos aprendiendo. Es por eso que es importante también concentrarnos en cada uno de esos pasos que hacemos, que verificamos, que pensamos al momento de desarrollar a cabo algún tipo de mantenimiento, algún tipo de actividad relacionada con el cuidado de sus tableros y por ende de los motores y de los generadores acá en el área de mantenimiento de maquinaria pesada. Sin más que agregar, bueno, sembrando futuro, calidad tunal. Muchas gracias.